Bienvenidos a la plataforma educativa de CAMEX. Mi nombre es Pedro Chávez García, agente de aduana y especialista en comercio exterior. En esta oportunidad dictaré el curso de importación para emprendedores y en esta sesión vamos a revisar la introducción a las importaciones. Bienvenidos, el día de hoy vamos a revisar el primer módulo en este caso y el primer tema sobre la gestión comercial y de aduanas para una importación para consumo. Puede ser un despacho simplificado, puede ser una muestra o una importación de gran volumen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos, como importador, debo saber qué proveedor de repente es confiable, ¿verdad? Seguramente es lo que tú quieres saber, ¿no? Si ese proveedor de repente no te va a engañar, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que en este momento tú contactes a una buena empresa, por ejemplo, en Alibaba o entre otras páginas oficiales, por ejemplo, de diferentes exportadores, proveedores que envían productos, ¿sí? Lo importante es, en este caso, dentro de toda la importación, es que tú definas y que tú esté claro qué vas a importar, qué características, cuánto vas a invertir, ¿sí? Y en este caso, ya con esta información, ya tú vas a escoger el proveedor. Lo que yo te aconsejo es importante, ya que vamos a ver después en los siguientes módulos, sobre la importación de una muestra. Esto lo vamos a ver por ejemplo, con una muestra y lo va a hacer a través de una empresa de envío de entrega rápida, como por ejemplo FedEx, DHL, TNT, ¿sí? Entonces, este proveedor obviamente debe darte los documentos, por ejemplo, como es la factura comercial, claro está, ¿sí? Pero también antes de la factura comercial está la proforma, está un catálogo, está una lista de precios de todos sus productos, ¿no? Así como su descripción, su código, por ejemplo, hasta fotos, ¿no? Que lo vamos a ver después, pero también debe estar, por ejemplo, los precios unitarios, las cantidades mínimas que él te puede enviar, ¿sí? Y los descuentos, por ejemplo, que él también te puede dar si tú compras en grandes cantidades, ¿sí? No también, no hay que dejarlo así de lado, es el tema, por ejemplo, de qué Incoterm, este exportador, este proveedor te va a vender. Entonces, es importante que aparte de esta, por ejemplo, esta lista de precios, esta proforma y esta factura, también debe darte, por ejemplo, documentos necesarios, como por ejemplo certificado de origen, certificados, por ejemplo, o registros sanitarios, en el caso de ser, por ejemplo, mercancías, por ejemplo, como verduras, como por ejemplo, como refrigeradoras que de repente tú quieres importar, que necesitan a un registro sanitario, obviamente, y también las buenas prácticas de manufactura, que es otro documento que es importante que tú debes de tener en cuenta. Entonces, antes de hacer una importación, el proveedor te va a dar estos documentos. Entonces, vamos a hacer una lista. Tenemos la lista de precios o catálogo, tenemos la proforma, tenemos la factura, certificado de origen, tenemos, por ejemplo, registros sanitarios, buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, y entre otros ISOs, por ejemplo, que podamos nosotros necesitar para el ingreso de aquí al Perú de mi mercancía que yo quiero importar, ¿sí? Entonces, es importante que si yo, por ejemplo, tenemos acá el tema de los productos médicos, necesitan, por ejemplo, el tema de los registros sanitarios, y este permiso lo tramito ante la entidad de DIGEMIT, ¿sí? Entonces, un ejemplo también es el tema, si yo quiero traer, por ejemplo, celulares, yo necesito del permiso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que la mercancía pueda ingresar. Perfecto, entonces es importante que tú debes tener en cuenta que estos permisos son importantes tanto para la salida de la mercancía desde origen y tanto, por ejemplo, para el ingreso de mercancías, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a importar, por ejemplo, nueces de Brasil. Entonces, para que salga de Brasil, necesita de un permiso fitosanitario de la entidad homóloga a SENASA, en este caso de Brasil, claro está. Y cuando ingrese al Perú, también la administración, en este caso, me va a pedir este permiso fitosanitario de Brasil, ¿sí? Y también SENASA me va a pedir este permiso fitosanitario para que pueda ingresar. Entonces, es importante, dependiendo de la naturaleza de mercancía, que estas mercancías que tú quieres importar tengan estas certificaciones, ¿sí? Entonces, para la importación, vamos a revisar también después la ventanilla única de comercio exterior y te voy a dar también una lista, ¿no?, en el campus para que tú veas, como por ejemplo, qué mercancías son restringidas por cada entidad competente y también
vamos a ver más o menos dentro de todo la ventanilla única de comercio exterior cuál es el procedimiento. Entonces es importante estos datos, ya que tu futuro importador, la idea que tú tengas éxito y tu objetivo principal es que importes esos productos y los vendas, obviamente, de repente de forma masiva, ¿sí? Y de forma mucho más rápida. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Muy bien, como segundo punto tenemos que las entidades competentes nos van a entregar estos permisos, esas autorizaciones, ¿no? A través de la ventanilla única de comercio exterior, pero es importante primero que tú clasifiques la mercancía para que de acuerdo a esa clasificación tú puedas solicitar este permiso, ¿no? A través de esta ventanilla única de comercio exterior en cualquier entidad, por ejemplo, que obviamente tenga el módulo para que tú puedas solicitar ese permiso o autorización de tu mercancía que tú quieres importar, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver a través de la ventanilla única de comercio exterior ya en los últimos módulos para que tú puedas entender un poco más el tema de la solicitud de este permiso, ¿sí? Entonces, como siguiente punto, es importante dentro del paso 2 es que estas entidades emisoras de los permisos, ¿sí? Nos van a dar, por ejemplo, como las buenas prácticas de manufactura, otros documentos, por ejemplo, como los certificados de libre venta, ¿sí? Los ISOs 9001, ISOs 13485, que son importantes, porque de acuerdo a estos ISOs, estas mercancías van a ingresar. Y es más, cuando revisemos la ventanilla única de comercio exterior, vas a verificar que dentro de los documentos que debemos adjuntar, van a ser estos mismos documentos para que la entidad competente aquí en el Perú nos pueda dar esa autorización, estos registros, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante ello. Como paso 3 es escoger obviamente un agente de carga internacional aquí en el Perú que obviamente nos asesore. Es importante, ¿sí?, que esta empresa jurídica nos asesore y nos dé todas las facilidades y obviamente nos dé un buen precio para tener nuestra mercancía aquí en el Perú, ya sea vía aérea, ya sea vía marítima, ya sea vía terrestre. Entonces es importante escoger esta agencia de carga internacional para que haga el transporte, ¿no? Para que haga el transporte principal de nuestra carga desde origen, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, si hablamos de traer una mercancía desde Shanghái, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el flete vía marítima? ¿Cuánto nos va a costar el flete vía aérea? Si, obviamente, si decido traerlo vía aérea, esta mercancía, entonces yo voy a escoger bajo qué modalidad de transporte voy a traerlo y, obviamente, si dentro del costeo que yo voy a hacer, me va a ser rentable, obviamente, escoger este flete internacional, ya sea vía marítima, ya sea vía aérea o vía terrestre. Entonces es importante tener en cuenta que tú como importador debas considerar este punto importante dentro de la gestión comercial, ¿sí? El paso número 4 es el depósito temporal. Es importante tener claro que cuando tú importes carga suelta, digamos, con una agencia de carga internacional, ¿sí?, es la agencia de carga internacional quien va a derivar tu mercancía a un depósito temporal. Pero si tú traes contenedores FCLs, un contenedor o varios contenedores, tú puedes escoger, por ejemplo, el depósito temporal que obviamente te convenga, gracias obviamente a los beneficios que esta te puede dar. Y para ello tú debes de negociar, ¿no?, cuántos, por ejemplo, son los días de almacenaje, cuántos, por ejemplo, son los gastos administrativos, obviamente, dependiendo de la frecuencia de carga que tú traigas. Entonces es importante, ¿sí? Entonces, cuando tú traigas una mercancía, también tienes que verificar estos gastos administrativos, un gasto por reconocimientos físicos, gastos por reconocimientos previos, ¿sí? También tienes que verificar, si, por ejemplo, cuánto es el costo de la cuadrilla, ¿no? Entonces, no hay que guiarnos siempre por el cobro, por el coste del almacenaje, sino también tienes que ver otros gastos para que tu costeo, obviamente, salga el menor posible para que tengas un excelente precio y que pueda competir con otros productos dentro del mercado nacional, ¿sí? Entonces es muy importante esto. El paso 5 es el agente de aduana, ¿sí? El agente de aduana
cuando yo necesito el servicio de un agente de aduana, ese agente de aduana me tiene que asesorar, obviamente, en la clasificación de la mercancía, y cuando yo le entregue los documentos como yo importador, debe revisar la factura comercial y aconsejarte si está bien, obviamente, ¿no? La idea es que tú tengas un buen agente de aduana para que te asesore en, obviamente, todos los documentos, factura comercial, por ejemplo, el tema del BL, de la guía, de la carta aporte terrestre, del certificado de origen, ¿no? Un punto importante es el certificado de origen, ya que con esto, en el cuarto punto de este primer módulo, vamos a revisar la norma de origen. Entonces es importante, si es que yo voy a importar un producto de China, ¿me va a convenir? ¿No? ¿Tendrá una preferencia arancelaria? ¿No? ¿Tendrá una rebaja arancelaria? Entonces es importante que yo deba ser asesorado por una buena agente de aduana. Independientemente de la comisión que un agente de aduana pueda cobrar, lo más importante es que el agente de aduana te pueda asesorar, ¿no? Te pueda asesorar para que en el futuro no tengas problemas, ¿no? Porque recuerda que la aduana tiene 5 años para poder fiscalizar los documentos. Entonces es importante que tú debas saber esto, ¿sí? Obviamente contados a partir del 1 de enero del año siguiente. Por ejemplo, si yo hago una numeración con un agente de aduana, entonces la SUNAT me puede tocar la puerta y puede pedirme los documentos a partir del próximo año 2017, ¿sí? Hasta el 2000, en este caso, 21, puede revisar y tocarme la puerta, obviamente, de esos documentos de una importación que yo he realizado, ¿sí? Adicionalmente, me puede también ayudar en revisar las pólizas de seguros, ¿no? Los volantes y los registros sanitarios. Hay algunos agentes de aduanas que también ayudan al, digamos, el trámite de estos registros o permisos para la importación, ¿sí? Entonces es importante que desde la llegada, obviamente, de la mercancía, el agente de aduana nos pueda asesorar correctamente hasta la entrega de la mercancía, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? El paso 6 es el retiro de la carga, ¿no? Para la correcta gestión comercial, ¿sí? También debemos tener en cuenta que para el retiro de la carga también debe contar un transportista acá local, ¿sí? Y también debemos tener mucho cuidado, ¿no? Que durante la salida no podemos sufrir algún robo. Entonces es importante que designemos a un transportista local para el transporte desde el almacén o depósito temporal hasta mi local como importador, ¿sí? Entonces es importante tener todo eso coordinado para tener una excelente gestión comercial, ¿sí? En este almacén aduanero donde sale la mercancía, ¿sí? Acá se custodia la mercancía, ¿no? Y es importante tener en cuenta que cuando salga el transportista debe tener todos los documentos para el retiro, ¿no? Por ejemplo, como la guía de revisión, como la DUA, que ya obviamente ya coordinado con mi agente de aduana pueda retirar, y ante una fiscalización por parte, por ejemplo, de la Policía Nacional, no tengamos problemas, ¿sí? Y no tengamos ninguna, por ejemplo, incautación, porque ya saliendo del almacén aduanero, que es una zona primaria, pasa a una zona secundaria, y en ese caso tendríamos una incautación. Entonces, si mi transporte no tiene, obviamente, la guía de remisión, no, obviamente que nos van a incautar nuestra mercancía, pero de todas maneras eso tendríamos costes, ¿no? Obviamente de dinero y también de tiempo. Entonces es importante que nosotros debamos coordinar todos estos procesos de la gestión para una buena, digamos, efectividad de nuestra importación. Acá tenemos ahora algunos ejemplos de los almacenes aduaneros, o también llamados depósitos temporales, que tú como importador puedes escoger y debes investigar ya de antemano, desde ahora, ¿sí? A través de su página web, sus costes, ¿no? Y puedas tú contactarte con ellos para tener una excelente gestión de importación, ¿sí? Entonces hemos visto estos 6 pasos importantes, porque más adelante ya vamos a ver ya que hay empresas de envío de entrega rápida que hacen las veces, como por ejemplo de una agencia de carga, y que nos entregan la mercancía desde origen hasta nuestra casa. Entonces es importante que debamos ya investigar. La idea que tú como importador es que hagas una investigación, ¿sí? Entonces con esto vas a tener una excelente gestión comercial, obviamente, desde el inicio de la compra de tu mercancía hasta cuando tu mercancía llegue hasta tu almacén, ¿sí?